Preceptuado en el artículo 83 del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 del 2011. Entonces, por favor, damos lectura al artículo 83. Artículo 83, silencio negativo. Tras cumplidos 3 meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta es negativa. En los casos en que la ley señale un plazo superior a los 3 meses para resolver la petición, sin que ésta se hubiera decidido, el silencio administrativo se producirá al cabo de un mes contado a partir de la fecha en que debió adoptarse la decisión. La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades, tampoco las excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto o que habiendo acudido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo se haya notificado autorretorio de la demanda. Entonces, el silencio administrativo, como preceptúa el artículo, es una figura jurídica que suple de cierta manera la respuesta que está obligada la administración, ¿cierto?, de dar al peticionario. Entonces, ese silencio administrativo lo definimos de 4 maneras. Artículo 83 del CEPACA. Entonces, la definición del silencio administrativo, ¿qué es el silencio administrativo? Entonces, lo tenemos como una ficción legal. Una presunción legal. Una garantía al administrado. Y una sanción a la administración renuente. Entonces, eso es lo que es, ¿no?, el silencio administrativo. Es una ficción legal, porque efectivamente al no darse respuesta, ¿sí?, por escrito, ¿qué es una ficción legal? Acuérdense de persona jurídica, Código Civil, ¿no? La ficción legal, ¿sí?, no existe físicamente. Entonces la ley preceptúa o establece que reuniéndose varios requisitos, entonces, ¿sí?, se da, señorita, que estableciéndose varios requisitos, ¿cierto?, se presume que existe. La ficción legal debe entonces probarse. Si yo voy a demandar una sociedad, ¿qué debo probarle al juez? Que existe jurídicamente. Y entonces, ¿qué documento aporto? El certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, en el caso de que sea Bogotá, si es una sociedad comercial. Con eso acredito al juez de que existe jurídicamente. Como no existe físicamente, es una ficción legal, entonces debo probar, ¿no?, que existió. Presunción, se presume. La ley dice, ¿no?, cumplidos unos requisitos, se presume que existe.
Vuelvo y reitero, no existe físicamente, entonces, dado esos requisitos, se presume que existe. Deben cumplirse esos requisitos. Es una garantía para el administrado, es una garantía porque si yo presento un derecho de petición como administrado o como ciudadano, como persona, ya que la ley lo establece así, cualquier persona puede presentar derecho de petición, a excepción de las normas que lo establecen, ¿no? Que no se puede presentar, como por ejemplo, ¿quiénes? Los miembros de la fuerza pública y de policía, constitucionalmente. Entonces, si una persona presenta un derecho de petición y los señores de la administración pública no responden, quedaría en el limbo jurídico. Entonces, es una garantía para el administrado. Yo presenté un derecho de petición, no se dio respuesta, entonces se presume la respuesta, siempre y cuando que se cumplan estos requisitos. Eso es, ¿sí?, en garantía del principio de la definición de las actuaciones administrativas. Todas las actuaciones administrativas deben tener culminación. Entonces, si presentó derecho de petición y no se dio respuesta, se presume que es respuesta. Y una sanción a la administración renuente. ¿Qué es renuencia? Ya lo dijimos acá. Renuencia es la rebeldía, ¿no? Resistirse. Como la administración no dio respuesta, en ese sentido, entonces se presume la respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que la administración tuvo oportunidad de dar respuesta negativa a la petición, por ejemplo, en el caso de silencio administrativo positivo, ¿no? Pero como no dio respuesta dentro de los términos legales, entonces se tiene por respuesta favorable para el interesado. En el caso de respuesta negativa, pues es mejor que la administración dé argumentos, ¿sí?, esgrima toda su fundamentación en la respuesta negativa y no se tenga solo como tal, como negativa. Entonces repetimos, ficción legal, presunción legal, garantía del administrado y una sanción para la administración. Vienen los requisitos. Los requisitos para que opere el silencio administrativo. Término técnico jurídico es opere el silencio administrativo. Entonces, requisitos. Primero, presentación de un derecho de petición debidamente aparejado. Debidamente aparejado con todos los soportes para obligar a la administración a dar respuesta. Si no se presenta con todos los soportes, podría operar el desistimiento tácito, ¿no?, cuando previo requerimiento de la administración. Segundo requisito, que transcurra el plazo legal, 3 meses, en el caso del artículo 83 del CEPACA. Y tercer requisito, que efectivamente no se dé respuesta. Si se cumplen estos requisitos, opera el silencio administrativo. Pasamos entonces a clases del silencio administrativo, ¿cierto? Se me olvidaba decirles también que el silencio administrativo es un fenómeno, ¿sí?, jurídico. ¿Por qué fenómeno jurídico? Porque se sale de la normalidad. ¿Cuál es la normalidad? Que un ciudadano, que una persona presente el derecho de petición, una solicitud respetuosa a la administración y de conformidad al artículo 23 de la Constitución Política y a la Ley 1755 del 2015
y se dé respuesta, concediendo o negando la solicitud. Eso es lo normal. Lo anormal es que no se dé respuesta. Como no se da respuesta, entonces la ley, ¿no?, contempla el silencio administrativo. Por eso es un fenómeno jurídico, porque se sale de la ¿qué? De la normalidad jurídica. Tenemos clases, el positivo, que es el previsto en el artículo 84. Lectura, doctor, para contextualizar. Derecho positivo. Solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones legales especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva. Los términos para que se entienda producida la decisión positiva presunta comienzan a contarse a partir del día en que se presentó la petición o recurso. El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocación directa en los términos de este código. En ese sentido, entonces, el silencio positivo, dice la norma, que es en casos, ¿no?, especiales, no en todos los casos. ¿En qué casos podemos mencionar acá? El primero, en el artículo 14, numeral primero de la ley 1755 del 2015. Lectura. ¿Nadie tiene la ley 1755 del 2015? Por lo nueva debe ser, ¿no? Entonces, dice que en tratándose del derecho de petición de información, ¿sí?, existe un término de 10 días para dar respuesta. ¿Ya la encontraron? Ley 1755 del 2011, doctores, saquen su código. 15, perdón. Artículo 14. Dice, términos para resolver las distintas modalidades de petición. Salvo norma legal especial y su pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de los siguientes de las peticiones. Primero, las peticiones de documentos y información deberán resolverse dentro de los 10 días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta, el peticionario se entenderá por todos los aspectos legales que la respectiva solicitud ha sido aceptada y por consiguiente la administración ya no podrá negar la entrega de los documentos al peticionario y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los 3 días siguientes. Entonces, la norma es clara en decir que en tratándose de derecho de petición, ¿cierto? Ley 1755 del 2015, cuando se solicite información o documentación y la administración en 10 días no dé respuesta, se entiende favorable la petición. O sea, debe entregar la información o la documentación al peticionario. ¿Por qué? Porque entre los 10 días tuvo oportunidad para negarse con argumentos, fundamentando esa respuesta, pero como no lo hizo, entonces la ley le dice, usted, ¿sí?, tiene 10 días, no dio respuesta, tiene que entregarle la información o la documentación dentro de los 3 días siguientes, tal como preceptúa la norma que fue leída. Entonces, primer caso, dentro de varios que hay, ¿no? Segundo caso, tenemos la ley 80 de 1993, Ley 80 del 93, el Estatuto Contractual, artículo 25, numeral 16, que señala que si durante la ejecución de un contrato presentado un derecho de petición, la administración no da respuesta dentro de los 3 meses siguientes, entonces opera el silencio administrativo positivo.
Debe ser dentro de la ejecución del contrato. El tercer caso, Ley de Servicios Públicos. Ley 142 de 1994. Señala que si un peticionario presenta un derecho de petición y la entidad, la administración, no da respuesta dentro de los 15 días siguientes, opera el silencio administrativo positivo, o sea, favorable. En materia tributaria, un año cuando la administración no ha dado respuesta. Hay otros casos especiales, como por ejemplo cuando se presenta renuncia al cargo en la administración pública. Si no se da respuesta entre los 30 días siguientes, entonces la persona puede retirarse del cargo porque se entiende que operó el silencio administrativo. Antes no se puede retirar. Y otros casos, ¿sí?, específicos, pero en términos generales, ese es el silencio administrativo positivo, que implica que una, ¿sí?, sanción para la administración renuente y una garantía al administrado para dar respuesta. El silencio administrativo, acuérdense, debe probarse. Entonces, artículo 85, lectura. Artículo 85. Procedimiento para invocar el silencio administrativo positivo. La persona que se halla en las condiciones previstas en las disposiciones legales que establece el beneficio del silencio administrativo positivo protocolizará la constancia o copia de que trata el artículo 15, junto con una declaración jurada de no haber sido notificada la decisión dentro del término previsto. La escritura y sus copias auténticas producirán todos los efectos legales de la decisión favorable que se pidió y es deber de todas las personas y autoridades reconocerlas. Para efectos de la protocolización de los documentos de que trata este artículo, se entenderá que ellos carecen de valor económico. Entonces, la manera de probar, ¿cierto?, el silencio administrativo positivo, que es un beneficio para la persona que, ¿sí?, ha presentado su solicitud y no le ha dado respuesta, es la de probar con una escritura pública. ¿Qué significa esto? Que debo yo acudir a donde un notario y ¿qué debo aportarle al notario? Uno, el derecho de petición con su respectiva radicación. En esta consta que ha transcurrido, ¿sí?, el plazo legal. Desde ahí, desde la ficha de radicación. Con eso pruebo. Y dos, declaración juramentada. En la que conste que se han dado los requisitos del transcurso del plazo legal y no respuesta. Entonces, con estos requisitos elevo a escritura pública tanto el derecho de petición y la declaración juramentada, y el señor notario da fe de esa documentación. Me expide una escritura pública. Esa escritura pública la debo aportar a la entidad, no la puedo dejar en la notaría. ¿Por qué la debo aportar a la entidad? Acuérdense en la sentencia el análisis que ustedes realizaron. La debo aportar a la entidad porque en el momento que la aporto a la entidad le quito competencia a la administración para que profiera la decisión. Si yo presento un derecho de petición, transcurren 4 meses, 5 meses, 6 meses, sin que se exonere responsabilidad, la administración puede dar respuesta. ¿Cuándo no puede dar respuesta?
el día que yo presento a la entidad la escritura, manifestándole que operó el silencio administrativo, que por lo tanto debe proceder de conformidad. ¿De acuerdo? Porque la decisión es favorable. Entonces, ¿qué debe hacer la entidad? ¿Expedir otro acto administrativo? No. Esa es una tesis que no es procedente. Lo que debe es proceder de conformidad. Como la decisión ya está, ya es favorable, pues debe proceder a concederla, ¿cierto? Y si la entidad no concede la petición, ¿qué harían ustedes? ¿Por qué, doctor? Porque la acción de cumplimiento es para cuando uno solicita a una entidad que cumpla cierta función y esta es renuente a hacerlo. Entonces se le solicita a un juez que... Muy bien, instauraría una acción de cumplimiento previo al requisito, ¿no? Previsto en el artículo 161 del CEPACA, de la ley 1437. Entonces, si la administración, al yo aportarle la escritura pública, la primera consecuencia, ¿cuál es? Que pierde competencia para decidir sobre esa decisión. Y la segunda, entonces, que debe proceder a darme el beneficio. Si pasa el tiempo y la administración sigue renuente, entonces, ¿qué ocurre? Le instauro una acción de cumplimiento constitucional, ¿prevista en qué artículo, doctor? Instauro la acción previo al requisito. ¿Para qué? Porque la acción de cumplimiento es para que se cumplan las leyes y los actos. Y este acto, ¿cierto? Es un acto ficto o presunto. ¿Por qué es ficto o presunto? Positivo. ¿Cuál será la razón? ¿Ah? Me levantan la mano. Doctor Garay. ¿Por qué? Entonces, artículo 87, acción de cumplimiento. Listo. ¿Por qué más, doctora? Porque es acto ficto o presunto. Ya dijo el doctor que porque debe cumplir unos requisitos. Ficto o presunto. Ficto, porque nace de una ficción legal. Presunto, porque se presume su existencia. Por eso se denomina acto ficto o presunto. Más de que por los requisitos es por esta ficción legal o por la presunción. De ahí se origina el acto, ¿sí?, ficto o presunto. Entonces, este es el silencio administrativo positivo. En estas materias, hay en otras materias, pero en términos generales, en estas materias, ¿cierto? Importante entonces establecer que aportada la escritura pública pierde competencia a la administración para proferir decisión. Se le quita la decisión, ya tienes que proceder, ¿no?, por haber operado ese silencio administrativo. Doctor, una pregunta, ¿qué tipo de control existe si, por ejemplo, se ejerce el derecho de petición ante una entidad? Es un derecho de petición que solicita algo abiertamente ilegal, pero por renuencia de la administración no responde y opera el silencio administrativo positivo. ¿Qué control existe sobre esa acción que seguiría ahí? Hay un principio que es: los actos ilegales no atan, ¿sí?, al juez. En este caso tenemos un control que es el de la revocatoria directa, revocación directa, cuando opera el silencio administrativo, que usted le dio lectura, doctor, ¿sí? Entonces, cuando un acto administrativo presunto ficto positivo viola la Constitución o la ley, entonces procede la revocación directa. ¿Alguna otra pregunta sobre silencio administrativo positivo? Entonces pasamos al silencio administrativo negativo. Coloquémoslo acá. Negativo, ¿cierto?,
Cuando la decisión es desfavorable, ¿se entiende? Cuando la decisión es desfavorable, cuando no está en estas materias o cuando la ley no lo expresa claramente. Entonces se interpone un derecho de petición debidamente aparejado, transcurre el plazo legal y no hay respuesta. En ese momento entonces hay, ¿cierto?, un silencio administrativo negativo, es decir, un acto administrativo presunto o ficto negativo. Como es negativo, en ese sentido, entonces, ¿qué debe hacerse? Es desfavorable. Entonces, hay dos opciones. La primera, interpongo recurso. ¿Cierto? Contra ese acto ficto presunto. ¿Por qué? Porque yo estoy interesado en que la administración se manifieste. Acuérdense en que cuando el acto es ficto presunto, cuando ha operado el silencio administrativo, ¿qué medio probatorio documental tenemos? Solamente el derecho de petición, con su respectiva radicación, ¿no? Entonces, es complejo configurar una demanda en contra de un acto presunto ficto. Entonces, generalmente se interpone recurso, pero eso depende del interesado. Entonces se interpone recurso o hay otra opción, impetro el libelo ante la jurisdicción contenciosa administrativa a través del medio de control de nulidad o restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CEPACA y por excepción en el 137 de la misma obra, ¿no? Entonces demando, impetro el libelo, demanda. ¿Por qué? Porque este es un acto presunto ficto particular. Silencio administrativo opera en términos generales contra los actos administrativos particulares, ya sean formales o materiales o presuntos o fictos. Entonces demando. En el momento en que impetro el recurso o notifico la demanda, que es donde trabo la litis, entonces también le quito competencia a la administración para dar respuesta. Si no realizo estas dos actuaciones, alguna de las dos, la administración podrá dar respuesta, sin exonerarse de responsabilidad. Ahorita vemos las consecuencias de la responsabilidad. Entonces, si interpongo recurso o demando, en la primera opción, la administración debe responderme. Tiene un término de ¿qué? 2 meses para darme respuesta. Ya no es de 3 meses, porque 3 meses tiene que ver con el derecho de petición. Es 2 meses porque tiene que ver con el recurso. Si la administración no me da respuesta, después de los 2 meses de interpuesto el recurso, vuelve a operar el silencio administrativo, pero el silencio administrativo negativo. Vuelve a operar el silencio administrativo, pero negativo. Ya no hay positivo o negativo, sino negativo. ¿Qué debo hacer yo? O acatar la orden, la decisión, o atacarla ante la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Qué término tengo yo para incoar el recurso o instaurar la demanda? Garay, 4 meses. ¿Quién más me puede decir? Le hace el artículo 76 del CEPACA.
aviso o al vencimiento del término de publicación según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo. Vuelva a leer esa parte. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo. Bueno, entonces, no tiene término de caducidad en tratándose de medio de control o, ¿cierto?, un término legal para interponer el recurso en contra de un acto presunto ficto. Mal podría la ley establecer un término para el ciudadano, para la persona, para el peticionario, para el recurrente o apelante, ¿cierto?, cuando no ha cumplido con el término legal de dar respuesta. Entonces, no existe caducidad tratándose de medio de control o término legal para impetrar el recurso correspondiente. Entonces, leímos el artículo 85, leamos el artículo 86 del CEPACA. Artículo 86. Silencio administrativo del recurso. Salvo la disposición del artículo 52 de este código, transcurre un plazo de 2 meses contados a partir de la interposición de los recursos de reposición o apelación, sin que se haya notificado decisiones previas sobre ellos, entenderá que la decisión es negativa. El plazo mientras dure la práctica de pruebas. La ocurrencia de silencio administrativo previsto en este artículo no exime a la autoridad de responsabilidad ni le impide resolver siempre que no se hubiese notificado auto admisorio de la demanda cuando el interesado haya acudido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La no resolución oportuna de los recursos constituye falta disciplinaria gravísima. Entonces, en tratándose, ¿cierto?, de recursos, acuérdense que se conceden en efecto suspensivo, o sea, la decisión inicial queda en suspenso hasta cuando se vuelva a tomar la decisión resolviendo, desatando el recurso por la administración. Si no adopta la decisión la administración pública, entonces se entiende negativa. Ese término de 2 meses se suspende siempre y cuando dentro del recurso se hayan solicitado pruebas o el operador administrativo las haya decretado de oficio. Y como ustedes se acuerdan también, en el capítulo de recursos de la ley 1437 del 2011 está establecido un término probatorio para, ¿sí?, decretar y practicar las pruebas, no mayor de 30 días ni menor de 10. Entonces, durante ese término se suspende en el evento que haya que practicar pruebas. O sea, estos 2 meses, si hay que practicar pruebas, en ese periodo probatorio, ¿cierto?, se suspende, o sea, se amplía. Si la administración, pasado ese tiempo, no da respuesta, entonces opera el silencio administrativo, ¿sí?, negativo. En tratándose de consecuencias, si se presenta un derecho de petición y no se da respuesta dentro de los 15 días, podemos desde el punto de vista constitucional buscar la protección de la vulneración del derecho de petición, artículo 23, ¿cierto? Y ley 1755. Desde el punto de vista constitucional, instauramos la acción de tutela. Si pasan 3 meses o opera el silencio administrativo positivo en sus normas especiales, entonces procede la investigación disciplinaria contra los funcionarios que dieron oportunidad a que operara el silencio administrativo, de conformidad con la ley 734 del 2002, Código Único Disciplinario. También tenemos una consecuencia desde el punto de vista positivo, que es ¿cuál? La de que yo instauro un derecho de petición o un recurso y como no me dan respuesta, pues me beneficia. Entonces se modifica mi situación jurídica. En tratando del silencio administrativo negativo, algunos tratadistas han dicho que no hay modificación, entonces que efectivamente no hay una concreción de cambio de situación jurídica. De todos modos, al instaurarse el derecho de petición o el recurso, ¿sí?, y operando el silencio administrativo
negativo le da oportunidad al beneficiado, en este caso pues no es tan beneficiado porque la respuesta es negativa, pero le da oportunidad al interesado a adelantar las otras actuaciones, que son, en este caso, interponer recurso o acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa. Una pregunta, doctor. Para la presentación de la demanda, acuerdo a jurisdicción contencioso, no es necesario agotar la vía gubernativa presentando los recursos pertinentes. Bueno, hay que hacer una precisión jurídica, ¿no? Ya no existe el término de agotamiento de vía gubernativa. El término de agotamiento de vía gubernativa quedó suprimido por la Ley 1437 del 2011. La vía gubernativa existía en el Decreto 01 de 1984, que fue, sí, derogado expresamente en esa parte. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Lo que tenemos ahora es el artículo 161, que establece los requisitos de procedibilidad, ¿sí?, para acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Qué son los requisitos de procedibilidad? Requisitos que deben ser agotados por la parte que quiere o que pretende demandar al Estado, los cuales deben ser revisados por el operador judicial, porque estos requisitos son condición fundamental para que sea, ¿cierto?, admitida la demanda. Entonces, desde este punto de vista, leamos el artículo 161, numeral 2. Dice, requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos. Numeral 2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular, deberán haberse ejercido y decidido los recursos que, de acuerdo con la ley, fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto. Hasta ahí. Entonces, la ley establece que cuando opera el silencio administrativo negativo, no debo cumplir con el requisito de procedibilidad, de interponer el recurso obligatorio. No debo interponer el recurso obligatorio, ¿no? Entonces, puedo acudir directamente. Por eso les comentaba yo aquí dos opciones: o interpongo el recurso o demando directamente, ¿sí?, porque operó el silencio administrativo y en ese sentido entonces la ley me da esa oportunidad. Como la administración, mira hasta dónde llegan las consecuencias de que la administración no responda, pierde la total oportunidad de defenderse en la, ¿sí?, actuación administrativa. Entonces, como no se defendió, como no dio respuesta, como no cumplió con su deber, entonces el peticionario o el recurrente o el apelante pueden acudir directamente a la jurisdicción demandando ese acto sin cumplir con el requisito de procedibilidad. Esa pregunta es muy importante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, ahora sí, muchas gracias.